Bien, hermano, me acompañen en una oración de reverencia para que así comencemos con el segundo servicio. Amén. Para comenzar, vamos a ir cantando las estrofas del himno 268, que se titula Santo Espíritu de Cristo. 268. El versículo de introducción lo vamos a leer en el libro Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 8, que dice así: Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra.
meditando en este versículo, nos vamos a postrar para orar. Amado Dios, te damos las más infinitas gracias por darnos el privilegio de estar en tu casa de oración en tu santo sábado, por permitirnos vivir una semana más y estar aquí en la compañía de los hermanos para disfrutar de tu presencia y recibir el pan espiritual que provee tu palabra. Te rogamos que la reverencia pueda estar presente en este lugar, porque tú lo mereces, que hayamos venido con un espíritu dispuesto a alabarte, a glorificarte y también a escuchar tu palabra, y no solamente escucharla, sino con la ayuda de tu Santo Espíritu procurar ponerla en práctica. Bendice todas las alabanzas que se presenten aquí, que sean de olor grato ante tu presencia, que sean sin ningún tipo de exaltación propia, sin ningún tipo de orgullo o vanagloria, sino que todo sea hecho para ti, que eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Danos tu paz, danos tu bendición, y te pedimos que nos acompañes en el resto de este día. Te lo pedimos sin merecerlo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, ahora damos la oportunidad a los niños que tendrán su participación. Bien, con los niños también queremos cantar una canción que la eligieron ellos, porque bueno, también estuvimos estudiando sobre Pedro y de cómo ayudó al cojo, y pues hicimos también algunas manualidades de cómo podemos ayudar a los demás. Y entonces dijimos que nuestros talentos también pueden ayudar, que a través de nuestros talentos podemos ayudar a los demás. Por eso es que los niños van a cantar la canción Mis Talentos. Uso mis talentos ayudando a los demás. Uso mis talentos en la escuela y en el lugar. Uso mis talentos en la iglesia y en el hogar. Y mi buen Señor los multiplicará. Y cuando venga dirá, bien buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Bien buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo del Señor. Y cuando venga dirá, bien buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Bien buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo del Señor. Amén. Que sea para la honra y gloria de Dios. Bueno, agradecemos a los niños por su alabanza y ojalá que sea así, que los talentos se puedan usar, porque sabemos que a los que los usan son los que se le darán esa recompensa de buen siervo y fiel. Ahora vamos a pasar a recoger las ofrendas del segundo servicio antes de comenzar, para que todo quede en la segunda parte. Cantando el himno Traían en silencio. Creo que lo sabemos de memoria. Traían en silencio, presentes al Señor, su amor humilde y puro estaban
Bueno, sin más preámbulo, ya que no hay ninguna participación ahora, sino al final, según tengo entendido, vamos a pasar al tema de esta mañana. Ya que las lecciones de este semestre hablan acerca del Espíritu Santo y de los hechos de los apóstoles, y ya también que la hermana White dice en varios de sus escritos que se habla muy poco de este tema, que se predica muy poco de este tema, y como consecuencia se ve el resultado en la iglesia, pues en esta mañana yo voy a hablar de la promesa del Espíritu Santo. Y como hemos estado estudiando en el sábado pasado y este sábado, y seguiremos estudiando, muchos de nosotros nos sorprendemos, ¿no? Nos gustaría que se vieran, aunque sea mínimamente, lo que se veía en la época apostólica. Y no solamente en la época apostólica, cuando hacemos el año bíblico y vemos la manifestación del poder de Dios, con tanto poder como en Egipto y tantas manifestaciones así presenciales, físicas del poder de Dios, y uno dice, ¿será que se ha visto alguna vez en la iglesia de este tiempo algún tipo de estas manifestaciones? Y nos gustaría, yo creo que sí, que nos gustaría a muchos que, como le preguntaron cuando fueron los discípulos de Juan a preguntarle a Jesús de que si él era el Mesías, ¿qué le dijo el Señor Jesús? Los discípulos de Juan fueron a preguntarle a Jesús de que si él era el Mesías, porque Juan lo mandó, le dijo, síganlo a él ahora. Y que Jesús le dijo, sí, yo soy el Mesías. ¿Así respondió? ¿Cómo respondió él? Decidle a Juan que los ciegos ven, los cojos andan y a los pobres se les ha predicado el evangelio. Entonces, no le dijo, sí, yo soy, sino por sus obras, por lo que él hacía, por sus frutos, se iría reconocido como mesiano. Entonces, la iglesia por su fruto será reconocida como una iglesia viva, una iglesia potente, como Dios quiere, o lo contrario. Entonces, esta mañana vamos a estudiar un poco de eso, a repasarlo, pues yo sé que alguna vez se ha tocado este tema, para que veamos qué es lo que Dios se propone hacer con su iglesia en este tiempo, siempre y cuando esté dispuesta a cumplir las condiciones. Sabemos que todas las condiciones de Dios, las promesas de Dios son condicionales. Hay una condición para que se reciban y si no, no se recibirán. En esta mañana escuchamos hablar de Pedro, ¿no? Se mencionó en una pregunta, creo que fue la hermana María, un cobarde que dijo que no conocía a Jesús, que lo negó 3 veces con maldiciones y malas palabras. Después lo encontramos siendo un hombre de valor, un hombre fiel, un hombre dispuesto a morir por la causa en la que creía, cuando no era así. Y todo esto era resultado de ¿qué? Del poder, de ese poder que se ha prometido. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Pero el poder, ¿con qué propósito se iba a dar? Para que me seáis testigos en Jerusalén, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Tenemos que tener claro eso, que el Espíritu Santo no se da, como dice ciertamente la hermana White, y he escuchado a algún hermano comentarlo, de que no se da para que uno brille, o sea, para que la persona destaque ella, o que se diga, mira qué bien habla, mira qué bien predica, o cuántos idiomas habla, qué dotado este hermano, esta hermana. No, el Espíritu Santo se da para un propósito específico, que es la predicación del Evangelio, porque es el único de los 3 seres de la deidad quien hace la función de ¿qué? De convencer de pecado, quien transforma el corazón, quien toca el corazón de las personas para el arrepentimiento. Bueno, comenzamos leyendo un párrafo que dice la hermana White: Dios no nos pide que hagamos por nosotros o por nuestras propias fuerzas la obra que Él nos encomienda. Él ha provisto ayuda divina para todas emergencias a las cuales no pueden hacer frente nuestros recursos humanos. Entonces, primero parte definiendo lo que es una emergencia en el contexto nuestro. ¿Qué es una emergencia? Todo aquello que no puede hacer un ser humano. Dios ha provisto esa fuerza, ese poder para todas las emergencias en las que nos encontremos, en las que nuestras fuerzas no sean suficientes. ¿Y alguien me puede dar un ejemplo de eso?
de una situación en la que un ser humano no puede hacer nada? En la enfermedad. Exactamente. ¿Puede uno de nosotros, por más versado que sea la Escritura y por más conocimiento que tenga de ella, hacer que una persona tome la decisión de seguir a Jesús? No. Entonces, en esa situación se da el Espíritu Santo y no se pide que hagamos con nuestra propia fuerza esas cosas. Él ha provisto la ayuda. Da el Espíritu Santo para ayudarnos en toda dificultad, para fortalecer nuestra esperanza y seguridad, para iluminar nuestra mente y purificar nuestro corazón. Precisamente antes de su crucifixión, el Salvador dijo a sus discípulos: no os dejaré huérfanos, enviaré otro consolador. Y en la palabra que se utiliza en griego, cuando se refiere a otro consolador, creo que es paracleto. Y el significado que tenía esa palabra, el que tiene esa palabra es, para que lo entendamos, un novio o un esposo parte a un viaje largo y dejaba encomendado a su mejor amigo para que cuidara tanto de su esposa como de los hijos si lo tenían. Un amigo especial. Y en este caso, el Espíritu Santo es eso. Y cuando se dice otro consolador, ¿qué ustedes entienden por eso? Otro con la misma intención del Maestro. Se envió al Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, el cual os guiará a toda verdad, porque no hablará de sí mismo, sino hablará de todo lo que oyere y os lo hará saber, y os hará saber las cosas que han de venir. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todas las cosas que os he dicho, según Juan 14, 18, 16, 13 y 14, 26. Cristo hizo provisión para que su iglesia fuese un cuerpo transformado, iluminado por la luz del cielo, que poseyese la gloria de Emmanuel. Él quiere que todo cristiano esté rodeado de una atmósfera espiritual de luz y paz. No tiene límite la utilidad de aquel que, poniendo al yo a un lado, da lugar a que obre el Espíritu Santo en su corazón y vive una vida completamente consagrada a Dios. No tiene límite la utilidad de una persona que pone a un lado el egoísmo, el orgullo, la autocomplacencia, para dedicarse a lo que es la predicación del Evangelio y que se consagra para ello. No tiene límite la utilidad que puede hacerse de tal persona. ¿Cuál fue el resultado del derramamiento en Pentecostés? Podemos decirlo de memoria. ¿Cuál fue el resultado? Podemos leerlo por lo menos un poco, ¿no? Lo que más me llama a mí la atención, es una respuesta de los que escucharon la predicación de Pedro. También podemos decirlo de memoria. ¿Qué dijeron ellos? Dice la Biblia: y ellos se compungieron de corazón y dijeron: varones hermanos, ¿qué haremos para heredar la vida eterna? Y la pregunta que yo me hago: ¿cuántas veces se obtiene esa respuesta de las predicaciones que se hacen en la iglesia? ¿Cuántas veces quizás no lo podemos saber porque solo cada uno conoce el corazón y Dios, pero ¿cuántas veces en la historia se repitió esto? De que en una ocasión 3,000 personas y en otra ocasión 5,000 personas, diciendo así: varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos para obtener la vida eterna? Dice, el resultado fue 3,000 en una ocasión, 5,000 en otra. La nueva de un mundo resucitado, la nueva de un Salvador resucitado, fueron proclamadas hasta los confines más remotos del mundo habitado. Y esta es la misión del pueblo de Dios hoy, de la iglesia de Dios hoy en día: llevar el Evangelio hasta lo último de la tierra. Y será predicado este Evangelio del reino a toda nación para testimonio, y entonces vendrá el fin. El corazón de los discípulos quedó sobrecargado de una benevolencia tan completa, profunda y abarcante, que los impulsó a ir a los confines de la tierra testificando: lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Pero esto fue después de recibir el Espíritu Santo. Vamos a ver en una ocasión cómo eran estos que ahora no se gloriaban en ellos, sino en la cruz de Cristo, antes de la recepción del Espíritu Santo. Podemos buscarlo, por favor, si me ayudan. Juan 17, 11. ¿Qué pidieron dos discípulos al Maestro?
¿Qué pidieron dos discípulos, dos de sus discípulos más allegados? Juan 17, 11. Sí, el que lo tenga, por favor. Ajá. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo... No es este. ¿No es este? No es este, a ver. Vale. Marcos 10, 35 al 37. La petición que hicieron dos de los discípulos más cercanos de Jesús en una ocasión. ¿Sí? Sí. Marcos 10, 35 al 37. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Y él les dijo: ¿Qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: Concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. ¿Estaban pensando en ellos, en los demás, en esta situación? Concédenos que en tu gloria, y pensaban en una gloria terrena, que el uno se siente a la derecha y el otro a la izquierda. Y eran hermanos, ellos entre sí eran hermanos de carne. No estaban pensando en el resto, estaban solamente buscando su posición dentro del reino que ellos pensaban que se establecería pronto. De esta manera eran los discípulos. ¿Cómo era Pedro antes de la recepción del Espíritu Santo? Orgulloso, autosuficiente. Aunque todos te negaren, yo no. Iré contigo hasta la muerte. Y después, cuando vino la prueba, lo negó 3 veces. Esa clase de persona eran los discípulos antes de recibir el Espíritu Santo. Eran egoístas, autosuficientes, buscaban su propia estabilidad, su propia comodidad y no pensaban para nada en sus demás compañeros. Mientras proclamaban la verdad tal cual es en Jesús, los corazones cedían al poder del mensaje. La iglesia primitiva veía venir a los conversos a ella, veía acudir a los conversos a ella de todas las direcciones. Los apóstatas se volvían a convertir, los pecadores se unían con los cristianos en la búsqueda de la perla de gran precio. Los que habían sido acérrimos oponentes del evangelio llegaron a ser sus campeones. Se cumplía la profecía: el débil será como David y la casa de David como el ángel del Señor. Cada cristiano veía en su hermano la divina similitud del amor y la benevolencia. Un solo interés prevalecía, un objeto de emulación absorbía a todos los demás. La única ambición de los creyentes consistía en revelar un carácter semejante al de Cristo y trabajar para el engrandecimiento de su reino. Un solo objetivo, un solo interés: que yo sea reconocido como el mejor en la iglesia. ¿Era eso lo que prevalecía en la mente de estos hombres? Que yo tenga el mejor puesto, que se me considere como la mejor persona. No era ese el interés. Y esto de que cada cristiano veía en su hermano la divina similitud del amor y la benevolencia. ¿Cuánto nos quisiéramos que en la iglesia eso se cumpla? No que se vea, porque precisamente carecemos de eso. Muchas veces vemos en nuestro hermano mi oponente, como lo veían los discípulos, como lo veía Judas. Yo soy el más capacitado aquí, estos son unos ignorantes. Yo debería ser aquí el que lleve la batuta, porque ¿qué saben estos? ¿Cuántas veces no nos comparamos unos con otros y vemos ese tipo de cosas? En vez de ver lo bueno, de ver las virtudes que tiene nuestro hermano, nos fijamos en sus defectos. Los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús con gran esfuerzo y gran gracia era en todos ellos. Gracias a sus labores se añadieron a la iglesia hombres elegidos, quienes recibiendo la palabra de vida, consagraron su existencia a la obra de comunicar a otros la esperanza que había llenado su corazón de paz y gozo. Centenares proclamaron el mensaje: el reino de Dios está cerca. No se los podía constreñir ni intimidar por amenazas. El Señor hablaba por medio de ellos y doquiera que fuesen los enfermos eran sanados y el evangelio era predicado a los pobres. Esto lo podemos comprobar en Hechos 4, 17 al 19, que dice: sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo lo que estudiamos hoy, la curación de este paralítico, ¿qué se le dijo a Pedro?
¿Y a quién más? ¿Quiénes fueron juntos? A Pedro y a Juan. ¿Qué se le dijo? Está bien, por causa del pueblo vamos a soltarlo. ¿Pero qué le dijeron? Bajo amenazas, no hablen más en ese nombre. Para que no divulguen más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ya no era el Pedro cobarde que dijo: yo no le conozco, nunca he estado con él. Y con maldiciones: no, estoy dispuesto, hagan lo que ustedes quieran, pero no dejaremos de decir lo que hemos visto y oído. Tal es el poder con que Dios puede obrar cuando el hombre se entrega al control del Espíritu Santo. Y la pregunta es que se desprende: ¿queremos ese poder? ¿La iglesia desea, anhela ese poder? Pues si decimos que queremos ese poder, vamos a ver cuál es la condición principal para tener ese poder. A nosotros hoy, tan ciertamente como en los primeros discípulos, pertenece la promesa del Espíritu. Dios dotará hoy a los hombres y mujeres del poder de lo alto, como dotó a los que en el día de Pentecostés oyeron la palabra de salvación. En ese mismo momento su Espíritu y su gracia, son para todos los que los necesiten y quieran aceptar su palabra al pie de la letra, una de las condiciones. Notemos que el Espíritu fue derramado después que los discípulos hubieron llegado a la unidad perfecta, cuando no contendían por el puesto más elevado, eran unánimes, habían desechado todas las diferencias, y el testimonio que se da de ellos después que le fue dado el Espíritu es el mismo. La multitud de los que habían creído eran ¿cómo? De un mismo corazón, y un alma, de una misma mente, exactamente. Y todas las cosas las tenían en común. El espíritu de aquel que había muerto por los pecadores el espíritu que ha muerto para que los pecadores viviesen, animaba a toda la congregación de los oyentes. Aquí está la condición principal: la unidad. La unidad. Eran unánimes. Y una de las preocupaciones principal, o la que más se puede ver, que tuvo el Señor Jesús antes de partir de la tierra, precisamente fue esa. ¿Se acuerdan de la oración del Señor Jesús en el Evangelio según San Juan capítulo 17? ¿Qué dijo él ahí? Que sean uno, para que sean uno, así como tú y yo, Padre, somos uno. Pero hay una expresión muy interesante que está al final de ese versículo. ¿Se acuerdan cómo acaba ese versículo? Para que el mundo crea que tú me has enviado. Entonces, una iglesia donde no hay unidad, donde, como dice aquí, no se ponen al lado las diferencias y se llega a un punto de acuerdo entre hermanos para que este poder tenga eficacia, no va a ser la iglesia que represente a Dios, no va a ser la iglesia por la cual se diga: para que el mundo crea que tú me has enviado. La unidad es la condición básica para que el poder de Dios actúe. Y no solamente es la condición básica, sino que dice la hermana White también que es el sello divino. Eso es lo que establece que en un grupo, en una iglesia, está aprobada por Dios. Y lo dijo el mismo Señor Jesús al final: para que el mundo crea que tú me has enviado. Porque preguntémonos, ¿cómo puede el mundo creer en una iglesia que predica un mensaje, que el Señor Jesús viene pronto, o que se dice ser la iglesia de Dios, cuando ni entre ellos hay unidad? Es más, la hermana White dice que eso se toma como un pretexto, los mundanos lo toman como un argumento para decir: no, ¿para qué yo voy para ahí? ¿Para qué yo voy para ahí? Si mira cómo se tratan, si mira cómo se hablan, ¿no? Y precisamente es lo que se necesita, la unidad. El apóstol Pablo también llama a la unidad. Primera de Pedro 3:8 dice: sed todos de un mismo sentir, amándoos fraternalmente. Primera de Corintios 1:10, que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Cuando se dice aquí eran de corazón, de un corazón y de un alma, ¿es posible llegar
a estar unido a pesar de las diferencias que existan? Posible. Pero para eso es que hay que hacer. Porque dice aquí, cuando pusieron a un lado todas sus diferencias. Ahí está. Pusieron a un lado todas sus diferencias, porque el objeto que perseguían era lo que imbuía su mente y su corazón. El objeto que perseguían era lo importante. Lo importante no es que si este hermanito me habló mal, que si este me cae mal, que si... No, lo importante es la misión que tiene la iglesia. Y debido a esa misión hay que poner al lado todo aquello que la impida. Como leyó Jessica antes, en Juan 17:11, para que sean uno, así como nosotros, ya se repitió. ¿Y cómo dice el Salmo 133? ¿Se acuerdan? 133, versículo 1. Mirad cuán bueno y agradable es habitar los hermanos juntos en armonía. Y dice un corito, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Cosa que no lo dice el Salmo. Pero es así. La bendición de Dios se derramará sobre un pueblo que esté unido. No vamos a decir que eso tenga que implicar que uno pierda su individualidad. Eso no es eso. Pero hay que limar las asperezas y unirse en lo que es importante. Dice la sierva del Señor, cuando no contendían por el puesto más elevado. Cuando no contendían por el puesto más elevado, habían desechado toda diferencia. Entonces el Espíritu Santo se derramó sobre la iglesia apostólica cuando no contendían por el puesto más elevado. Ahí fue cuando vino el Espíritu Santo, cuando había unidad. Los discípulos no pidieron una bendición para sí mismos, sentían preocupación por las almas. Y la pregunta, ¿sentimos nosotros preocupación por las almas? Porque yo creo que esa es la clave. Cuando uno siente preocupación por la misión que Dios le ha dado, entonces estará dispuesto a hacer o a cumplir todas las condiciones que se requieran para que esa misión se cumpla. Desechen los cristianos todas las disensiones y entréguense a Dios para salvar a los perdidos. Pidan con fe la bendición prometida y ella les vendrá. El derramamiento del Espíritu en los días de los apóstoles fue la lluvia temprana y grandes fueron los resultados. Pero la lluvia tardía será más abundante. ¿Cuál es la promesa hecha a los que viven estos posteriores días? Tornaos, oh fortaleza, oh presos de esperanza. Hoy también os anuncio que os daré doblado. Pedid a Jehová lluvia en la estación tardía, y Jehová hará relámpagos y dará lluvia abundante y hierba en el campo para cada uno. Entonces, ¿qué se promete para esta época? Doblado, lo que pidió Eliseo, doble porción. Serán mayores los resultados. Pero la promesa no se aprecia como debería serlo. Por lo tanto, su cumplimiento se ve como debiera verse. La promesa del Espíritu es algo en lo que se piensa poco y el resultado es tan solo lo que podía esperarse: sequías, tinieblas, decadencia y muertes espirituales. Los asuntos de menor importancia ocupan la atención y aunque es ofrecido en su infinita plenitud, falta el poder divino que es necesario para el crecimiento y prosperidad de la iglesia y que traerá todas las otras bendiciones en su estela. Se habla poco, se predica poco y se piensa poco y como consecuencia se ven los resultados en la iglesia. La ausencia del Espíritu es lo que hace tan impotente el ministerio evangélico. ¿Por qué nos preguntamos muchas veces, pero si predicamos, si es que predicamos? Hay que ser sinceros. Si predicamos, si se habla y se dice aquí, si nadie viene, nadie viene a la iglesia, no se agrega ningún alma nueva. Dice aquí que la ausencia del Espíritu es lo que hace impotente el ministerio evangélico. Puede poseerse saber. La iglesia de Dios tiene mucho conocimiento y mucho saber. Talento, elocuencia y todo don natural o adquirido, pero sin la presencia del Espíritu de Dios, ningún corazón se conmoverá, ningún pecador será ganado para Cristo. Dios hará de ellos, de nosotros, lo que nos entreguemos para que Él nos transforme, conductos para el derramamiento de la influencia más sublime del universo. ¿Por qué no tener hambre y sed del don del Espíritu, puesto que es el medio por el cual hemos de recibir poder? ¿Por qué no hablamos de Él, oramos por Él y predicamos acerca de Él? Debieran reunirse grupos para pedir ayuda especial, sabiduría celestial, a fin de saber cómo hacer planes y ejecutarlos sabiamente. Debieran los hombres pedir especialmente a Dios que otorgue a sus misioneros el Espíritu Santo. La presencia del Espíritu con los obreros de Dios dará la presentación de la verdad, un poder que no podrían darle todos los honores y la gloria del mundo.
Entonces, ¿es necesario este poder o no? Es necesario. Y entonces se hace la pregunta aquí, ¿por qué no tener hambre y sed del don del Espíritu Santo? Y yo me pongo a pensar, o me he hecho estas preguntas. ¿Será que, como dice el testigo fiel, somos ciegos e inconscientes de nuestra debilidad, pobreza e impotencia? Porque tú dices que eres rico y que te has enriquecido y que de ninguna cosa tienes necesidad, pero no te das cuenta que eres un pobre, miserable, ciego y desnudo. Lo contradictorio de la situación en la que nos encuentra la iglesia hoy, que es una situación de laodicense, es que mientras nos consideramos ricos, enriquecidos, sin ninguna necesidad, somos pobres, miserables, ciegos y desnudos. Y estamos en ese orgullo, y estando en ese orgullo, porque la condición de la iglesia laodicense es de orgullo espiritual. No aceptamos nuestra necesidad de cambio para que realmente seamos poderosos, fructíferos en Dios. Entonces, responde a esta pregunta el por qué no tenemos hambre y sed del don del Espíritu Santo. Porque somos tibios, porque creemos que no tenemos ninguna necesidad. Entonces, si la unidad es una condición principal, o si no, o vamos a plantearlo de diferente manera, si el poder del Espíritu Santo es tan esencial para el cumplimiento de la misión que tenemos como hijos de Dios, o como la iglesia remanente, y si sin ese poder sabemos que no podremos hacer esa obra, ¿por qué no damos paso con la ayuda de Dios para cumplir la condición que se requiere, que es la unidad de la iglesia? ¿Es difícil? Sí. ¿Por qué es difícil? Porque es una lucha contra corriente, es una lucha contra nuestra propia naturaleza, que es egoísta, orgullosa, que no cede. La condición principal e indispensable para que la iglesia apostólica recibiera la promesa del Espíritu Santo era la unidad, y sigue siendo la misma condición para la iglesia del fin, debido a que la recepción del Espíritu es indispensable para que la predicación del Evangelio sea eficaz, poderosa, convincente. Se hace de carácter imperativo, no es si yo quiero o no, es una orden, es necesario. Se hace de carácter imperativo que los miembros de la iglesia estén unidos, no conteniendo por el puesto más elevado, ni buscando la autoexaltación, puesto que mientras exista esta condición en la iglesia, será una iglesia inerte, lo dice la hermana White, cuya profesión de fe, en vez de ser un testimonio vivo para otros, será una piedra de tropiezo. ¿Por qué? Porque una iglesia que a la vez que dice ser la iglesia de Dios, está en luchas y contiendas entre ellas, no es un testimonio vivo para la verdad. Es una piedra de tropiezo para el que ve de afuera eso. Entonces yo creo que como iglesia deberíamos meditar, ¿no? en este sentido. Se necesita el Espíritu Santo. Sabemos que sin Él la obra es nada. Y que no se llevará a cabo ni nuestra propia preparación personal, ni tampoco la predicación del Evangelio con poder y causando eso que vimos en la Iglesia Apostólica. No se hará así. Entonces, ¿qué es lo que nos toca hacer ahora? Nos toca pensar y decir, ¿cómo estoy actuando yo como miembro de iglesia? ¿Cuáles son mis aspiraciones? ¿Cuáles son esos sentimientos que tengo yo que se contraponen con lo que es el espíritu de un verdadero cristiano? Y con la ayuda de Dios, buscar cambiar y que la iglesia esté unida, porque si no, hasta que no hubo unidad, no vino el Espíritu Santo. Y hasta que no vino el Espíritu Santo, no se cumplió la misión. No hubo poder sobre la iglesia. Ese poder se ofrece ampliamente, pero si no se cumple la condición, no lo recibiremos. Cuando el Espíritu Santo rija la mente de los miembros de nuestra iglesia, se verá en ella una norma mucho más elevada que la que se ve ahora en el hablar, en el ministerio y en la espiritualidad. Los miembros de la iglesia serán refrigerados por el agua de la vida, y los obreros trabajando bajo una cabeza, esa es a saber Cristo, revelarán a su maestro en espíritu, en palabra y acción, y se alentarán unos a otros a progresar en la grandiosa obra final en la cual estamos empeñados. Habrá un sano incremento de la unidad y del amor que atestiguará al mundo que Dios envió a su Hijo para morir por la redención de los pecadores. La verdad divina será exaltada, y mientras resplandezca como lámpara que arde, la comprenderemos cada vez más. Pero cuando haya unidad,
El refrigerio poder de Dios desciende únicamente sobre aquellos que se han preparado para ello. La hermana White dice que no esperemos y pensamos que, bueno, el Espíritu Santo descenderá sobre mí y me cambiará de una manera así milagrosa de repente. Y yo seré otra persona, ya seré un cristiano fiel, un cristiano que quiera hacer las cosas como Dios quiere. No, ese tiempo nunca vendrá si no hacemos nosotros una decisión firme y lo que está en nuestra parte hacer. Y ya para ir acabando, quiero leerle un párrafo de la hermana White, que ella habla en relación lo que significa la unidad de la iglesia, lo que significa la unidad de la iglesia. Ahora se los leo, es cortito, solamente es la última parte de este párrafo. Esa fue la que me llamó más la atención. Dice así: los que hablan a la gente, bueno, está hablando de los periódicos adventistas de ese tiempo. Los que hablan a la gente en nuestros periódicos deben conservar la unidad entre sí. Nada debe encontrarse en nuestros periódicos que sepa disensión. Satanás trata siempre de provocar disensión porque sabe muy bien que por este medio puede contrarrestar muy eficazmente la obra de Dios. ¿Por medio de qué? De la disensión, de los pleitos en la iglesia. No debemos favorecer sus designios. La oración de Cristo en favor de sus discípulos fue: para que todos sean una cosa como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, para que también ellos sean en nosotros una cosa, para que el mundo crea que tú me enviaste. Todos los que trabajan verdaderamente para Dios obrarán en armonía con esta oración, en armonía con la unidad. En sus esfuerzos para hacer progresar la obra, todos manifestarán esta unidad de sentimientos y práctica que revela que son testigos de Dios, que se aman unos a otros. Ante un mundo desgarrado por la discordia y la contienda, ¿existe este mundo en el que estamos viviendo? ¿Está así? ¿O está unido? No. Desgarrado por las contiendas y la discordia, su amor y unidad atestiguarán de que están relacionados con el cielo. Es la prueba convincente del carácter divino de su misión. La unidad es la prueba convincente del carácter divino de la misión que tenemos nosotros. Es Joya de los Testimonios, tomo 3, página 156, párrafo 4 de la versión en internet. Entonces, la prueba convincente del carácter divino de la misión que nosotros decimos que se nos ha dado es ¿qué? La unidad. Porque hasta la misma Biblia dice que los poderes de las tinieblas están unidos. Pelean entre ellos, tienen sus problemas, pero están unidos en el propósito de llevarle la contraria a Dios. Están unidos. ¿Cuánto más la iglesia de Dios? Y ya para terminar, quiero leer unas preguntas de reflexión, porque se trata de eso, no es acusando a nadie. Cada uno tiene que pensar cómo está viviendo y la mejor manera de que la iglesia vaya adelante. ¿Será que nuestra iglesia, cuando dice desechen los cristianos todas sus diferencias, será que en nuestra iglesia no existen diferencias? Pleitos, celos, envidias y hasta enemistad entre hermanos, cosa muy triste. ¿Por cuánto tiempo más permitiremos que estas cosas impidan que en nuestro medio se manifieste el poder prometido a la iglesia? Porque quien impide que el poder, muchas veces decimos, que se manifieste el Espíritu Santo, que ojalá y el Espíritu Santo pueda, y lo pedimos, pero sin cumplir las condiciones por las cuales se ha de derramar. ¿Por qué no tenemos hambre y sed del don del Espíritu? Basta ya de orgullo, suficiencia propia, de luchas por posiciones, de vanagloria, que el pueblo de Dios, cuyo más alto honor es representar a Dios, se una poniendo al lado sus diferencias, sus egoístas propósitos, y que se centre en su misión como la Iglesia Apostólica, la cual es predicar al mundo el último mensaje de misericordia, a un mundo que está ¿cómo? Por perecer. Esa es la misión que tenemos como pueblo de Dios, como la última iglesia, o el remanente que se llama, es predicar al mundo de que Cristo viene pronto, de que tiene que tener su vida arreglada con Dios, porque vendrá un día en que tendrá que dar cuenta
Y hay de aquellos que no se hayan preparado, ¿no? Porque la misma Biblia dice, allí será el lloro y el crujir de dientes. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Que el Señor nos ayude a que tomemos la decisión, que pongamos al lado todas nuestras diferencias, todo nuestro deseo de exaltación y pidamos que el Señor nos cambie para que se pueda ver ese poder en la iglesia. Porque la hermana White dice que la iglesia es un cuerpo inerte. Imagínense qué tremenda expresión. O sea, no se ve la vida. No se ve la vida que debería verse en el pueblo, aunque la promesa está hecha y el poder está hecho. Y no solo eso, tenemos constancia de lo que significa ese poder, porque lo hemos visto en la historia pasada. Que el Señor nos ayude a que podamos poner a un lado toda nuestra diferencia. No somos unos mejor que los otros, todos tenemos defectos, todos estamos en la lucha. Se ha dicho muchas veces aquí que esto es un hospital. Uno padece de una cosa, otro padece de otra, pero con la ayuda de Dios podemos estar unidos y poder reclamar, una vez que cumplamos con la condición, el poder del Espíritu Santo para cumplir su misión. Es mi deseo en esta mañana. Amén. Ahora, antes de terminar, Rosmel, Ismael, Elizabeth, Aurora, creo, y Rocío tienen una participación. Mientras buscamos en nuestros signarios el himno 262. Para honra y gloria de Dios, vamos a cantar el himno Cerca más cerca. Cerca más cerca, Cristo de ti, fiel Salvador y mi eterno solaz. Guárdame junto a tu corazón, siempre me abrigue ese puerto de paz, siempre me abrigue ese puerto de paz. Cerca, más cerca, nada traeré, nada de mérito al pie de tu cruz, solo mi herida y mi corazón, porque en tu sangre la limpias, Jesús, porque en tu sangre lo limpias.
Amén. Bueno, creo que con este himno ya podríamos terminar. No hace falta cantar otro. Ojalá que, como dice el himno, podamos estar cerca, más cerca de nuestro Salvador, hasta que al fin, como esa figura que se utiliza, ¿no? Hasta que al fin el barco ancle allá en esa patria celestial, donde todos anhelamos vivir. Amén. Ahora vamos a postrarnos para orar. ¿Sí? Sí. Un joven se me acercó y yo le di las razones, debemos orar, aprovechar ahorita el momento de oración por la hermana Lola Pora, Lolita. de la hermana de la iglesia de Madrid. Sí. Y aprovechamos por el hermano Francisco también. La hermana Gloria, ¿no? La hermana Gloria. Vamos, yo propongo 3 oraciones, hermanos. Te quiero Con 3 fe. oraciones. 3 oraciones con fe. 3 ¿Vale? oraciones al punto por estas peticiones. Bueno, pues vamos a hacer 3 oraciones voluntarias por estas peticiones. Oremos. Oh bendito Padre que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Santo, santo, santo. Gracias te damos, Señor, por esos mensajes de hoy, esta experiencia en la lección del día de los discípulos, y que esto nos sirva, Señor, también de que nosotros también como iglesia necesitemos ese poder. Gracias por el mensaje del segundo servicio que va aliado a esa necesidad de tu Santo Espíritu. Ya los tiempos del Señor están muy cortos de tu regreso. De por sí te decimos también, Jesús, ven, Señor Jesús, ven pronto a llevarnos. Pero sabemos que no estamos solos en ese mundo, que hay almas también que están muriendo en la ignorancia y en la oscuridad. Almas necesitadas de ti, pero que no conocen el mensaje correcto y también mueren. Y en especial la necesidad es orar por los enfermos de tu pueblo. En especial la hermana Lolita de Madrid, que va a ser intervenida quirúrgicamente. Ten misericordia de ella, Señor. Prepárala, dale paz, dale esperanza y confianza en ti. Y si es tu voluntad, Señor, tú guiarás las manos de las enfermeras, los médicos en especial, el cardiólogo y otros, para que ella, si es tu voluntad, sea restablecida en la salud. Y también por el hermano Francisco González, aún no está recuperado totalmente. Tú puedes limpiar, Señor, si es tu voluntad también este pulmón, acelerar un poquito más el corazón y así él tenga una buena circulación, buena sangre. Y también en especial también por la hermana Gloria. No conozco ya el avance de ella, pero aún así ten misericordia también. Perdónale todos sus pecados, también a nosotros, porque somos pecadores indignos de estar delante de tu presencia. Y así entonces, quédate con ellos, Señor, y si les concede la salud, Señor, gloria a Dios. Y si no, pues también ayúdanos a entender tu voluntad. Todo te lo rogamos en Jesús, nuestro Salvador. Amén. Especial, te rogamos esta petición, Señor, de los enfermos entre tu pueblo. Tú conoces a cada uno, conoces las circunstancias, conoces el futuro, el pasado. Así que haz tú lo mejor, que sabemos que siempre tú haces lo mejor y en el mejor momento. Así que danos esa fe, esa confianza, saber que tú lo puedes todo, pero que si decides otra cosa, Señor, sea hecha tu gran voluntad. Revístenos de esa fe, de ese poder y sobre todo, Señor, de esa humildad que necesitamos para poder recibir tu Santo Espíritu. Acéptanos, Señor, y perdónanos por amor de Jesús. Amén. Querido buen Dios, me uno en oración a mis hermanos, primeramente agradeciéndote por tu misericordia, tu bondad para con cada uno de tus hijos, por el privilegio que nos has dado de estar aquí en tu casa de oración para recibir tu palabra, que tú puedas limpiar nuestras mentes, nuestros corazones y podamos recibir, Señor, tu Santo Espíritu, que tú nos transformes así como transformaste a Pedro, desarraigando ese orgullo, esa vanagloria, esa suficiencia propia
y lo transformaste en un hombre valiente, temeroso de ti y amador de las almas y de tu palabra. Transfórmanos, Señor, nuestro carácter defectuoso y ayúdanos a ser más semejante a tu amado Cristo Jesús. Rogamos por nuestra hermana Gloria, tú conoces sus dolencias, su enfermedad. Pasa tu mano sanadora sobre ella si es tu voluntad. Y si no, Señor, ayúdanos y ayuda a sus familiares a aceptar tu voluntad, que siempre es la mejor. Por el hermano Francisco también, tú sigas restableciéndole, que esa experiencia también le ayude a él a cambiar también sus hábitos de salud y que pueda seguir recuperándose, que sea un ejemplo, Señor, también para los que vemos y que podamos tener una mejor vida, ya sea en salud, en ejercicio y en todo lo que nos falta. También por la hermana Lolita Pora, ella va a ser intervenida quirúrgicamente. Tú seas con cada uno de los médicos que allí estarán y que seas tú dirigiéndolo todo y que se haga su voluntad en sus vidas. Despídenos con tu bendición, ayúdanos a guardar la reverencia y a recordar que aún estamos en tu santo sábado y que guardes nuestras palabras, nuestras mentes y nuestra lengua para no pecar contra ti. Perdónanos, Señor, y acepta nuestras súplicas, no porque lo merezcamos, porque no somos nada, sino por amor a Cristo Jesús. Amén. Amén. Ahora cantamos la doxología final. Fija tus ojos en Cristo para salir a saludarnos. Fija tus ojos en Cristo. Llenos de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. Entonces salimos para saludarnos y la reunión 3:30 la Sociedad Joven. Salimos a saludarnos. Dios os guarde en su divino amor, hasta el día en que llegue